Millonario salvado por niño con frase impactante. No subas al auto. Andrés Velasco caminaba bajo la lluvia fría y persistente de Madrid, con su traje caro empapado y los zapatos relucientes que ahora parecían pegajosos de barro. Había terminado una cena de negocios que, como siempre, fue un desfile de poder y vanidad. Su mirada arrogante rozaba el filo de la indiferencia, un millonario acostumbrado a dominarlo todo, pero hoy, sin sus lujos a salvo, sentía el filo de la ciudad más cerca que nunca. Mientras cruzaba la plaza iluminada por faroles anaranjados y neones que parpadeaban, apareció del borde de la sombra un grupo de hombres que parecían sacados de una pesadilla urbana. No gritaban ni mostraban armas al principio. Sus ojos, tan fríos como cuchillas, lo atraparon en una red invisible. La amenaza era clara. La secuencia encendió un nudo en la garganta de Andrés. Sus pasos vacilaron. Su mente oscilaba entre control y pánico. Descalzo porque un pinchazo lo había obligado. De repente, un grito rajó la quietud de la noche. «¡No subas al coche!». La voz era aguda, inesperada. Venía del segundo piso de un restaurante. Desde una ventana entre vapor y luces tenues, un niño de mirada intensa lo observaba con una mezcla de urgencia y miedo. Esa frase atravesó el aire y golpeó a Andrés como un disparo. El tiempo se detuvo un instante. Sus ojos se clavaron en esa figura diminuta que parecía sostenía un secreto imposible. Todo en Andrés se tensó. ¿Quién era ese chico? ¿Cómo sabía lo que estaba ocurriendo? Las capas de arrogancia, desconfianza y miedo se arremolinaron dentro de él, presionándolo con fuerza. El callejón parecía más oscuro, el silencio se hizo más denso y el mundo que creía dominar se transformó en un laberinto hostil. El grupo que lo rodeaba avanzó. Sus voces bajas pero amenazantes reptaban como serpientes a su alrededor. Andrés sintió un temblor incontrolable en las manos. Quizá la advertencia de ese niño era el único hilo para salvarse. Pero ¿podría confiar en algo que no entendía? Su instinto le gritaba que no confiara en nadie. Sin embargo, esa mirada azul clavada en la suya con una calma sobrenatural y una intención única le decía otra cosa. La lluvia golpeaba con fuerza el asfalto. Los vehículos pasaban dejando estelas de luces que se disolvieron en la noche. Andrés estaba atrapado entre el lujo y el peligro, entre la desesperación y esa voz que resonaba en su cabeza. Sabía que cada segundo contaba. La decisión estaba en sus manos, agónica, dolorosa. ¿Seguiría el consejo del niño o se rendiría al miedo y la amenaza? Nadie más parecía saber lo que aquel pequeño guardaba, y Andrés intuía que la clave de su propia libertad y la de ese misterioso observador dependía de esa elección. ¿Quién es ese niño? ¿Qué secretos esconde? ¿Y cómo cambiarán sus vidas? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Andrés estaba atrapado
Entre el lujo y el peligro, entre la desesperación y esa voz que resonaba en su cabeza. Cada segundo contaba, y su corazón lateaba con fuerza. Miró al grupo que lo rodeaba. Esos hombres de sombras y fauces crueles. Sintió el aliento helado del miedo en su piel. Todo se detuvo cuando el chico gritó. Su advertencia resonó en el aire frío, como un eco divino que rompía la oscuridad. De pronto, las luces de un coche llegaron como un rayo encendido en la noche. Un auto negro, un SUV blindado. Algo en su interior brillaba como un faro. Andrés notó que el grupo se tensó. Sin pensarlo más, dio un paso atrás, sus instintos gritando que la advertencia del niño podía ser el hilo que lo mantendría con vida. Pero en ese momento, algo inesperado sucedió. Desde el SUV, la puerta trasera se abrió de golpe y una figura alta en un traje inmaculado salió disparada. Era un hombre que parecía sacado de una película de acción, con un aire de autoridad que hizo que los hombres en la calle se congelaran. A pesar de la lluvia, su expresión era serena, como si estuviera en medio de una escena calmada en lugar de una ciudad invadida por la tensión. Todo el mundo lo reconoció de inmediato. Era Adrián Mendoza, uno de los millonarios más poderosos del país, y viejo conocido de Andrés. Andrés. ¡Aléjate de ellos! Las sombras se movieron rápidamente. Ese grupo ya estaba a la ofensiva. La escena se tornó aún más caótica. Un hombre del grupo sacó un cuchillo. Su brillo relucía en la luz del farol. Andrés sintió que la vida se le escurría entre los dedos. ¿Por qué está aquí? ¿Acaso él sabe algo que yo no? Pensó. ¡Corre!, gritó el niño desde el restaurante, ahora con lágrimas asomando a sus ojos. ¡Corre, antes que sea tarde! Andrés dudó un segundo más, y todo sucedió a velocidad vertiginosa. Un disparo sonó en la noche, y la figura de Adrián cayó al suelo. El sonido fue sordo, como un golpe de tambor en su pecho. El caos estalló mientras los hombres del grupo se dispersaban. El niño gritaba. Andrés sintió que el aire se volvía pesado y su mente se veía atrapada en una confusión vertiginosa. Adrián no se movía. El mundo se detuvo por un instante. La lluvia cayó más fuerte, como si el cielo llorara. Andrés sintió como si un rayo le atravesara el pecho cuando se dio cuenta de la conexión. El niño estaba empapado de miedo, pero también de conocimiento. La voz que le había advertido no era simple casualidad. En su mente se convirtió en la clave de todo. ¿Qué demonios está pasando?, pensó, mientras su pulso crecía con cada segundo que pasaba. La realidad comenzó a desmoronarse. ¿Por qué estaba Adrián aquí en medio de esta pesadilla? ¿Era este un juego de poder? ¿Una trampa? La figura que yacía en el suelo era un hombre poderoso. Pero en ese instante se sentía tan vulnerable como él. El niño parecía saber más de lo que dejó entrever. La lluvia se mezcló con las emociones y el horror. Andrés no sabía si correr hacia el coche o seguir la voz del niño. En su pecho el nudo se apretó con fuerza. Todo a su alrededor se tornó en un susurro oscuro y amenazante. ¡No subas al coche! ¡No subas!, volvió a recordar su grito. Sin embargo, su mirada se desvió hacia Adrián, que todavía no se movía. ¿Era un juego del destino? ¿Un sacrificio encubierto? Andrés ahora estaba a un paso de la verdad, y con cada latido la urgencia se intensificaba. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Qué secretos se escondían entre ellos? ¿Y cómo podía el niño saberlo todo? Sin tiempo para decidir,
Se giró hacia el niño, buscando respuestas en sus azules ojos, cuando de pronto se escuchó un estruendo. Un coche se acercaba. Andrés se heló. La verdad estaba a punto de revelarse y no podía prever las consecuencias de lo que haría a continuación. Iba a perderlo todo en un instante, o esa advertencia salvadora lo conduciría hacia una revelación que cambiaría su vida por completo. Andrés se heló. La verdad estaba a punto de revelarse y no podía prever las consecuencias de lo que haría a continuación. Mientras el ruido aumentaba a su alrededor, una sombra se deslizó entre la lluvia y el caos. El coche se acercaba cada vez más, las luces brillantes, arrastrando un rastro de miedo y expectación. Un estallido de neumáticos sobre el pavimento empapado resonó, cortando la tensión del momento. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos. Eran acumulaciones de decisiones, elecciones, urgencias. ¡Aléjate de ellos! La voz de Adrián resonó en su mente, mientras él miraba al niño, a su figura pequeña y angustiada. Ahí estaba en el umbral de la información que podría cambiarlo todo. En un instante, un destello de esperanza y terror se entrelazó. De repente, en un giro violento, un hombre del grupo retrocedió. Una chispa de reconocimiento iluminó su rostro, y entonces gritó: ¡Es él! ¡No puede ser! ¡El niño! El mundo se detuvo. Andrés no entendía. ¿Qué sabía el niño que él no? El instinto de supervivencia activó a Andrés. Sus piernas estaban listas para correr. Pero el hilo que lo mantenía anclado a la realidad era la mirada intensa del niño. En sus ojos azules había un llamado, un pedido. Cuando una nueva ola de coches comenzó a frenar de manera estruendosa, la tensión creció al máximo. Veía a los hombres del grupo moverse, sus sombras danzando sobre la lluvia. Las palabras del niño resonaban, pero antes que pudiera reaccionar, un estruendo ensordecedor resonó. Un coche salió de las sombras, luces encendidas, y se detuvo de golpe, casi haciendo patinar la lluvia en el suelo. La puerta se abrió con un golpe y una figura alta y familiar emergió. Andrés no pudo contener una nueva oleada de terror al reconocer no solo a Adrián, sino también al hombre a su lado, su hermano Julián. ¡Andrés!, gritó Julián, y su voz era un disparo en el silencio, rompiendo la atmósfera pesada. ¿Qué haces aquí? No es seguro. El caos se intensificó. Los hombres de la calle miraban con asombro mientras el niño de la ventana se asomaba, cada vez más pálido. ¡No! ¡No es un juego! ¡Él tiene el anillo! Ahora su voz temblaba de otra manera, cargada de incertidumbre y miedo. Andrés sintió el mundo dar vueltas. El anillo, la pregunta lo hirvió por dentro. En su mente se arremolinaban recuerdos de una familia rota, secretos a voces que nunca se atrevió a tocar. La sangre se le heló en las venas. Julián y Adrián discutían. Sus rostros reflejaban una desesperación palpable, pero él solo podía ver al niño, que parecía conocer más de lo que decía. El niño. Él lo tiene todo. ¡Nos está usando! Julián se volvió hacia Andrés, gesticulando. Un rayo de algo que parecía terror en su voz. La revelación lo golpeó como un martillo. ¿Era posible que ese niño no fuera solo un testigo, sino un jugador? La confusión crecía en la mente de Andrés. Cada pieza encajaba de una forma que nunca había imaginado. Su cuerpo temblaba. La noticia de su hermano, el anillo oculto, aquel inexplicable lazo entre ellos tres. De repente, la lluvia dejó de ser la única que caía. Él sentía que el mundo se desmoronaba. En medio de aquel torbellino de emociones, el niño retrocedió, mirándolo con ojos que casi parecían vacíos. «No lo entiendes. El anillo es la clave. Él sabe lo que está pasando. No puedes confiar en ellos».
La última frase retumbó como un eco, una advertencia clara y devastadora. Andrés se encontraba de pie en medio de un mar de dudas y revelaciones. ¿Quién era realmente ese niño? ¿Y qué secretos oscuros mantenía su familia? Su corazón latía con fuerza, las preguntas atormentaban su mente y el caos acechaba a su alrededor. Todo giraba en torno a una verdad de la que no tenía idea. La lluvia seguía cayendo. El tiempo parecía detenido. ¡Corre!, gritó Julián, mientras la tensión aumentaba y el grupo comenzó a moverse nuevamente. Pero en el fondo, Andrés sabía que correr no era suficiente. Este era solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador. ¡El anillo! ¿Qué secreto ocultaba realmente? ¿Podría desenterrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Y mientras el caos se desataba de nuevo, decidió que no podía volver a ignorar lo que estaba a su alcance. Se giró hacia el niño, y ahí, en ese instante, comprendió que todo estaba a punto de cambiar. Andrés se encontraba de pie, enfrentando un torbellino de emociones y decisiones que giraban a su alrededor. Las palabras del niño resonaban en su mente, pero su corazón seguía latiendo con fuerza, pulsando en un ritmo frenético. Justo en ese momento, los gritos de su hermano Julián rompieron el aire tenso, y él no podía evitar sentirse arrastrado hacia un abismo de confusión. «¡Aléjate de ellos!», ordenó Julián, pero su voz sonaba diferente, cargada con una urgencia que no podía ignorar. Andrés miró al grupo que se acercaba, sombras que amenazaban con consumirlo todo. La figura del niño, desde la ventana, permanecía fija en su mente, quizás la clave, pero algo no encajaba. El coche negro ahora estaba frente a... Sus instintos gritaban que debía escapar, pero la mirada del niño lo atrapaba en su lugar. La urgencia en los ojos del pequeño era la única verdad en ese caos. «¡El niño!», gritó uno de los hombres del grupo, y en su voz había un destello de pánico. «¡No podemos dejarlo aquí!». Eso hizo que Andrés se detuviera en seco, como si le hubieran dado una orden mortífera. Los hombres comenzaron a moverse con dirección al niño, y el aire se llenó de una tensión escalofriante. De repente, un destello de luz salió del coche. Un hombre de traje oscuro con una mirada imponente hizo su aparición. Era Santiago, un viejo adversario de Andrés, alguien que lo había visto caer antes. «No hay tiempo para juegos», gritó Santiago, su voz seca como el acero, sus ojos como dagas. «Ese niño vale más de lo que crees. Es la clave del negocio». «¿Ah, qué?». Andrés sintió que su mundo se desmoronaba. Santiago levantó algo en su mano, un objeto dorado que brillaba como un fuego en plena tormenta. «¡El anillo! Él lo tiene, y tú estás en el peor lugar posible al ignorarlo». Andrés sintió como si un cubo de agua helada le cayera por la cabeza. Sus recuerdos inundaron su mente. La historia familiar, las peleas, los secretos que siempre se habían quedado a medio camino. Él no sabía que ese anillo, ese objeto que había pertenecido a su abuelo, ocultaba tanto poder y misterio. El niño gritó desde la ventana: «¡No te acerques a él! No sabes lo que estás haciendo». La lluvia caía a cántaros, pero lo que más brillaba era la mirada de horror del niño. Sus ojos azules estaban desbordantes de pavor y sabiduría. Era un niño, sí, pero en ese momento parecía más un guerrero. «Es nuestra última oportunidad», Santiago instó, mientras el grupo de hombres avanzaba, siempre más cerca. El caos se hizo eco entre ellos,
como una tormenta que no se podía frenar. Pero justo cuando la situación parecía insostenible, un sonido ensordecedor interrumpió el caos. ¡Un disparo! Se escuchó un grito ahogado en medio de la lluvia. Andrés miró hacia un lado. Su corazón se detuvo cuando vio caer a Julián, su hermano, hacia atrás, como un muñeco de trapo, mientras la sangre comenzaba a mezclarse con el agua. ¡No! Andrés corrió hacia él, pero una fuerza lo detuvo. El niño gritó, y un instante fue suficiente para que Andrés se diera cuenta de que todo el horror que había estado presenciando era solo una parte de algo mucho más grande. «Vete, ve por el anillo», el niño le gritó, pero la imagen de Julián caído le atravesó el pecho como un cuchillo. Su hermano estaba en peligro, y la confusión lo envolvía. No podía dejarlo. Pero la realidad cambió en un parpadeo. Santiago sonrió, un gesto helado que recubría el aire de tristeza y traición. «No puedes salvarlo, Andrés. El niño es más poderoso de lo que parece, y tú ni siquiera lo sabes». Todo se detuvo en la mente de Andrés. Esa sonrisa, la caída de Julián, el camino que estaba tomando. El mundo se redujo a eso. Decisiones, secretos, un niño que sabía más de lo que había dejado entrever. La pregunta seguía latente. ¿Qué verdad se escondía tras esos ojos azules? Y en ese instante de horror y revelación, el niño alzó su mano, un gesto que parecía un rayo en medio de la tormenta. «El destino no está escrito, tú decides». Pero la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría Andrés cambiar el curso de la historia? ¿O el sacrificio de su hermano sería el precio a pagar por los secretos que el niño y su familia habían mantenido ocultos? Mientras la oscuridad se acercaba, una sombra infinita iluminó la escena, y la única certeza era que nada sería igual. Andrés se encontraba de pie, enfrentando el torbellino de emociones que lo envolvía. La sangre de su hermano parecía estar en sus manos, y los gritos resonaban como ecos aterradores. La figura del niño seguía allí, la mirada intensa y urgente clavada en él. «¡El niño!», gritó uno de los hombres. «No podemos dejarlo aquí». Las sombras avanzaban, la tensión era palpable. De repente, Santiago alzó el objeto dorado que llevaba en su mano. «¡El anillo! ¡Él lo tiene! Y tú estás en el peor lugar posible al ignorarlo». Andrés sintió que la realidad se desmoronaba. Todo lo que había creído, cada relación, cada sacrificio que había hecho, se reducía a un brillo dorado. «No te acerques a él». «No sabes lo que estás haciendo», gritó el niño, su voz cargada de desesperación. A medida que la lluvia caía con fuerza, el ambiente se volvió cada vez más oscuro y angustiante. Santiago sonrió, una sonrisa llena de desdén y desafío. «Esto no es solo negocio, Andrés. Es tu legado. Es tu vida». El pánico nubló la mente de Andrés. Julián, en el suelo, su respiración se tornaba más débil. «¿Qué legado?», pensó, incapaz de mirar atrás. Pero la mirada del niño lo mantenía allí, anclado entre el lobo y el horror. El aire se volvió aún más denso y Andrés sintió que la tierra se agrietaba bajo sus pies. Comenzó a retroceder, pero una mano fría y firme lo detuvo. Miró hacia arriba, mirando a las sombras. Cada uno de esos hombres, cada rostro lleno de aversión, le recordaba que su vida estaba en juego. «¿Qué estás esperando?», insistió Santiago. «El niño tiene el poder de revertir esto. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. Él es tu única esperanza». Andrés sintió que su corazón se aceleraba. «¿Esperanza?», pensó, confundido. Miró al niño, cuyas lágrimas se mezclaban con la lluvia, angustia en sus ojos.
Era evidente que había algo más, que la pura verdad aún permanecía oculta. Y entonces, en un giro dramático, el niño comenzó a temblar. «¡Detente! ¡No te acerques!», gritó el niño, mientras el rostro de Santiago se oscurecía con una aversión casi palpable. El grip que mantenía a Andrés en su lugar se aflojó. «Él no es quien dice ser». El niño gritó de nuevo, esta vez con una fuerza que cortó el aire. Todos los ojos se volvieron hacia él, y en ese momento la verdad se reveló. «Soy el hermano gemelo de...». Un estruendo se escuchó justo en ese instante. Un disparo resonó, y la figura de Julián cayó al suelo, inmóvil. El caos se desató. Los gritos se mezclaron con el tamborileo de la lluvia. «¿Julián?», Andrés gritó, su voz desgarrándose. El horror lo arrastró. «No, no, no». Las sombras comenzaron a retroceder, pero Andrés sintió como si el suelo se abriera debajo de él. Fue entonces cuando el niño lo miró, con ojos llenos de una profunda tristeza y un conocimiento que lo atravesó como un cuchillo. «Tú no entiendes. Él te ha mentido todo este tiempo. No es solo un anillo, es la llave a tu pasado, a tu verdadero linaje». La tormenta a su alrededor crecía. El viento soplaba más fuerte. La verdad comenzó a retumbar en su cabeza, como un mantra incansable. Las palabras del niño colocaron la balanza en un punto de quiebre. ¿Pero qué significaba todo eso? «El anillo es tuyo, y tienes que decidir antes de que sea demasiado tarde». El grito del niño resonó en su mente, un eco que se mezclaba con el sopor de la angustia y el caos a su alrededor. De repente, un estruendo más, un golpe seco, y Andrés vio a Santiago caer. La figura había sido abatida por un disparo. Nadie sabía de dónde había venido, pero las sombras se dispersaron al instante. Andrés parpadeó, asustado, y en ese instante de confusión, el suelo tembló nuevamente. Un sismo. Las luces de la calle se apagaron, cayendo de nuevo en la oscuridad. La lluvia seguía cayendo, y el grito del niño se desvaneció con el silencio que cubría todo. Andrés miró alrededor. Los hombres desaparecieron como fantasmas en la negrura, y el caos volvió a reinar. «¿Qué decisión debo tomar?», se preguntó mientras las sombras lo invadían. «¿Cómo puedo cambiar mi destino si todo lo que creía es una ilusión?». La incertidumbre lo envolvió mientras trataba de encontrar al niño en la oscuridad. La incertidumbre de lo que había escuchado y visto palpitaba en su pecho, porque algo le decía que por muy oscura que fuera la verdad, esta tormenta solo estaba comenzando. Andrés se encontraba de pie, sumido en un torbellino de emociones. La lluvia, que caía a cántaros, parecía reflejar su conflicto interno. Miró a su hermano Julián, caído y herido, mientras la tensión en el aire se hacía casi palpable. El niño en la ventana tenía una verdad que lo atormentaba. «El anillo es la llave a tu pasado». Resonó en su mente una frase que ahora parecía una condena. En medio de la negrura, la figura de Santiago caía al suelo. El caos se apoderó de la escena. Sombras corriendo en diferentes direcciones, pero la mirada del niño seguía fija en él. «¿Qué significa todo esto?», se preguntó Andrés, mientras el corazón le latía con fuerza, queriendo romper las cadenas de su confusión. La oscuridad se espesó, convirtiendo cada paso en incertidumbre. De repente, un estruendo resonó, un nuevo disparo. Esta vez no provenía de las sombras, sino de un lugar inesperado, el propio niño. Todos se congelaron. El destello de su pequeña mano retenía una pistola, la lluvia reflejando el brillo del metal. «¡No! ¡No puedes!», gritó Andrés, el horror llenando su voz. «¡Detente!
No lo entiendes. Es la única manera de salvarte. El niño respiraba con dificultad, y su mirada era un torbellino de desesperación. La confusión inyectó un pánico en Andrés. ¿Salvarme? ¿De qué estás hablando? Los hombres del grupo retrocedieron, sorprendidos por la acción repentina. La mente de Andrés se encontraba en un caos total. ¿Podía confiar en ese niño? ¿Era una trampa? Justo cuando estaba a punto de correr hacia él, la lluvia se intensificó y un rayo iluminó el cielo, revelando más sombras en la oscuridad. Un grupo más grande de hombres apareció, esta vez con armas en mano, avanzando como una oleada de desesperación. «¡Aléjate de él, niño!», un nuevo rostro gritó, uno que Andrés reconoció. Era un viejo amigo de la familia, alguien que había estado presente en sus días más oscuros. «Él no te ayudará». Las palabras resonaron dentro de él. Andrés se encontró dividido. El niño tenía el poder, pero la advertencia de su amigo lo mantenía alerta. «¿Quién eres realmente?», exigió Andrés, dirigiéndose al niño. «¿Qué escondes?». La lluvia caía sobre su rostro, mezclándose con la confusión y el miedo. «Soy lo que queda de tu familia». La confesión del niño se deslizó entre las gotas de lluvia, atronadora. El tiempo pareció detenerse mientras Andrés lo miraba, buscando respuestas en esos ojos azules que ahora parecían tan viejos. «Soy el hijo de tu madre». El corazón de Andrés se detuvo. Sus pensamientos se arremolinaron en desespero. «¿Eres mi hermano?». La incredulidad caló hasta los huesos. La revelación lo golpeó como un puño. Todo lo que había creído era una ilusión. «Sí, he estado oculto, pero tengo que cuidar de ti y del anillo». La voz del niño temblaba, pero había una fuerza en su mirada. Antes de que pudiera procesar, un grito vino de Julián. Se retorcía en el suelo, dolorido, su rostro pálido. «Andrés, ven aquí». La urgencia de su hermano resonó en su pecho. «No lo hagas». Y en ese giro frenético, el niño apretó el gatillo. Disparó. Un silencio golpeó a todos, como si la misma tormenta hubiera parado. El tiempo se congeló. El sonido del disparo reverberó, el eco un golpe de tambor. Andrés, paralizado, vio cómo un hombre del grupo, el que más se acercaba, cayó. La lluvia continuó su curso, pero la vida parecía haberse detenido. El rostro del niño pasó del terror a una calma inquietante. «Ahora saben que tenemos el poder», dijo, su voz firme, «y no se detendrán hasta que lo tengan todo». Andrés sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Era posible que, al final, todo esto hubiera sido parte de un plan mayor, algo que ni él ni Julián podían comprender. Las sombras en la oscuridad comenzaron a moverse. Los nuevos hombres que habían aparecido no solo eran una amenaza, parecían estar al tanto de algo más grande, cada uno buscando la verdad detrás del anillo. «No, tienes que salir de aquí», gritó Julián, intentando levantarse, pero era evidente que estaba gravemente herido. «No les dejes el poder». El niño lo miraba, un entendimiento oscuro cruzando sus ojos. «No hay otra manera». Mientras la lluvia seguía cayendo y las sombras cocinaban sus planes malignos, la verdad de quién tenía el poder y quién controlaba el destino comenzaba a diluirse en una red de traiciones y secretos. Las palabras del niño resonaban. «Tú decides». Pero ¿qué podía decidir en medio de tanta confusión? Atrapado entre el fuego cruzado y el eco de lo que había aprendido,
Andrés supo que debía ser una elección, pero el tiempo se desvanecía a su alrededor y el destino de todos estaba a punto de tocar a su puerta, como un trueno que no podía ser ignorado. Andrés se encontraba de pie, sumido en un mar de confusión. La lluvia caía fuerte, empapando su traje y mezclándose con el sudor frío que le resbalaba por la frente. En ese instante su corazón se detuvo. ¿Por qué nunca supe de ti?, pensó, mientras sus ojos buscaban respuestas en aquellos ojos azules llenos de verdad. La atmósfera era pesada, densa. La figura tendida de Julián en el suelo absorbía toda su atención. Andrés sintió un nudo en la garganta. No, no puede ser, pensó, aferrándose a la realidad. Pero ahí estaba, la tormenta dentro y fuera de él, el caos retumbando a su alrededor. El niño, su hermano. Alzó la mano temblorosa que aún sostenía la pistola. Su voz era un hilo entre la lluvia. Tienes que creerme, Andrés. Ellos te encontrarán si no haces algo ahora. Pero cada palabra sonaba más como una maldición que una advertencia. Los hombres del grupo se movieron, sacudiendo el miedo entre ellos. Uno de ellos se acercó a Andrés. ¡No lo hagas! No puedes confiar en él. Pero el aviso llegó tarde. Con un movimiento rápido, Andrés sintió que el impulso lo atravesaba. Se giró hacia su hermano, su rostro empapado y pálido. ¡Julián! Un nuevo disparo resonó, esta vez retumbando como una explosión en el aire. Andrés se congeló. Un grito ahogado salió de sus labios cuando la figura del niño se desvaneció de vista. Un momento de silencio se instaló, terrible y absoluto. ¡No!, gritó Julián, pero Andrés estaba atrapado en un mar de imágenes. Lo que había pasado parecía un sueño oscuro, donde el niño había caído, el disparo resonando como un cañonazo en la noche. Miró a su alrededor. Los hombres corrían, algunos hacia él, otros en dirección contraria, como si el verdadero horror hubiera aparecido. Andrés sintió la realidad desmoronarse. Eso no puede estar pasando. Su mente se ahogaba en confusión. La lluvia caía más fuerte. Cada gota parecía un eco del caos que acontecía. Cuando pudo girar nuevamente, vio a Santiago levantándose del suelo. Su expresión era de incredulidad. Hasta ese momento había pensado que él era el enemigo, pero en ese instante algo cambió. «¡Lo sabías!», gritó Andrés, señalando con furia. El hombre de pie, con el rostro ahora enrojecido por la lluvia y la rabia, en lugar de responder con ira, sonrió. «No, hermano, no sabes la mitad». Y con un movimiento rápido, Santiago levantó la mano. En su palma, un objeto brillaba con intensidad. El anillo. No era simplemente una joya, sino un artefacto que vibraba con poder. El mundo pareció detenerse mientras Andrés comprendía que toda la trama no solo giraba en torno a él, sino a un legado oscuro. La revelación lo golpeó como un rayo. «¿Qué hiciste?», le preguntó, sintiendo cómo su suelo se hundía bajo sus pies. «Todo este tiempo he estado protegiendo el legado de la familia. Y ahora tú también eres parte de esto». La voz de Santiago se tornó grave, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. «Tú y el niño son la última esperanza». Las palabras hicieron eco en su mente. ¿Qué tiene que ver el niño con esto? Andrés se sentía cada vez más desorientado. Cada segundo contaba. La lluvia seguía cayendo como una cortina entre la vida y la muerte. En un giro inesperado, Santiago añadió: «El anillo que tienes y el que tiene el niño están vinculados. Si uno cae, el otro también». Un paso más y la realidad se distorsionaba.
Las sombras del grupo cercenaban la esperanza que había tenido hasta ahora. «No puedo ser parte de esto», murmuró Andrés, incapaz de procesar la verdad. Pero entonces una risa oscura rompió la tensión. De las sombras, una figura emergió. Era el mismo niño, pero ahora con una risa malévola. «Nunca estuviste solo, Andrés. Yo siempre estuve aquí». Y las palabras resonaron con una certeza inquietante. Era inevitable. Las revelaciones se agolpaban. ¿Qué significaba eso? ¿Era él un títere en un juego mayor? La lluvia azotaba su cara, y en ese momento de confrontación, Andrés supo que debía decidir. En la oscuridad de aquel callejón, entre los ecos del dolor y la incertidumbre, el poder se transformaba. Y mientras el niño sonreía, Andrés no supo si correr o enfrentarse a esa nueva verdad. La tormenta seguía, pero algo profundo surgía. ¿Era el niño realmente su hermano o un enemigo disfrazado? La duda lo consumía, mientras las sombras avanzaban nuevamente. En el horizonte del caos, todo estaba a punto de estallar en un nuevo nivel de revelaciones. ¿Qué haría Andrés cuando las verdades ocultas finalmente salieran a la luz? La única certeza que tenía era que su vida nunca volvería a ser la misma. Andrés se paralizó, atrapado en un torbellino de emociones y delirios. La lluvia caía con una furia incontrolable. Cada gota golpeaba su piel como un recordatorio de que estaba en medio de un conflicto mayor. Santiago sonreía, pero no era una sonrisa de triunfo. Era fría, calculadora. «No sabes lo que estás a punto de hacer, hermano», le dijo, y esas palabras reverberaron en la tormenta. El niño, con su arma aún en mano, levantó una ceja. «No es lo que piensas. No soy tu enemigo. Deberías confiar en mí». Su voz era un eco de desesperación. Pero mientras Andrés se debatía entre el miedo y la confusión, el silencio se volvió denso, casi palpable. De pronto un grito desgarrador atravesó la tormenta. Un hombre del grupo había caído, y el caos estalló nuevamente. Andrés se giró, buscando dónde se había originado el grito. Una sombra se movió rápidamente, y en un instante otro disparo resonó, y esta vez no se trató de un simple impacto. La figura del niño se desvaneció. «¡No!», Andrés gritó, corriendo hacia el lugar donde había estado, pero el suelo estaba cubierto de agua y sus pies resbalaron. Cayó de rodillas, sus manos hundiéndose en la tierra empapada. La lluvia seguía cayendo como si el cielo mismo llorara. «¿Qué has hecho?». Su voz temblaba y el terror se aferraba a su pecho. Las sombras del grupo comenzaron a disolverse, y ya no eran los hombres amenazadores que había visto antes. Eran figuras desenfocadas y acobardadas que ahora retrocedían, temerosas. Santiago jadearon. Su rostro palideció al ver lo que había ocurrido. «¿Por qué? No debiste hacer eso». Andrés sintió que el suelo se desmoronaba. «¡Dímelo! Dime por qué», demanded, con la voz entrecortada por la impotencia. La situación se volvía aún más surrealista, y mientras la lluvia seguía azotando su piel, una revelación horrible se deslizó en su mente. En un giro inesperado, un hombre del grupo que estaba más atrás salió corriendo hacia él. Y no era un extraño, sino su padre, Carlos. «¡Andrés!». La voz de su padre retumbó en el aire. La confusión llenó su mente. «Papá, pero ¿cómo? Creí que tú estabas». «Vivo, hijo. He estado viviendo, escondido. No hay tiempo que perder. No entiendes el peligro». La angustia en los ojos de Carlos hizo que el corazón de Andrés se hundiera más.
No puedo perderte como perdí a tu madre. ¿A mamá? La memoria de su madre, perdida hace tantos años, surge como un fantasma, llena de colores y risas que se transformaron en sombras. ¡Estás mintiendo! Todo esto es un juego. ¿Qué significa realmente? La tormenta se intensificaba, como si el mundo estuviese colapsando a su alrededor. Justo entonces, los murmullos emergieron del grupo que se dispersaba. «Él no es quien dice ser», gritaron. Las voces llenaban el aire, almas llenas de miedo y traición. «El niño es un impostor. No podemos dejarlo vivo». El niño ya no estaba. Su mente buscaba respuestas. Y entonces todo quedó claro. La verdad era un puño de hierro que amenazaba con aplastar su realidad. «No puede ser», murmuró. Por las palabras de su padre, por la identidad del niño, por la sombra que había caído. Un rostro conocido se hizo presente entre la multitud dispersa. Era Adrián, el antiguo amigo de su padre. «Andrés, no confíes en él. Él ha estado manipulando todo desde el principio». El mundo alrededor de Andrés se detuvo. La incertidumbre lo golpeó con fuerza. ¿Manipulando? La lluvia seguía cayendo, y ahora había algo más. Un brillo dorado en el suelo. Sus ojos se abrieron al encontrar un pequeño anillo, el mismo que había visto en su madre, la clave de toda esa historia. La tormenta se desataba con furia, pero la tempestad emocional en su interior era aún peor. La confusión se transformó en desesperación, y la verdad que parecía un puzzle se desmoronó frente a él. «Espera, papá, hay mucho que no entiendo», gritó sintiendo que cada palabra era una súplica a una verdad que se escabullía. Pero antes de que cualquier otro sonido pudiera penetrar la tormenta, una nueva voz resonó, una más profunda, más ominosa. «¡Basta!». La voz de un desconocido rompió el aire llenándolo de una energía oscura. «No está terminado, Andrés. Todos están atrapados en el juego y tú solo acabas de empezar a jugarlo». Andrés sintió como si el mundo se desvaneciera. «¿Quién eres tú?». La pregunta, cargada de confusión y miedo, resonó en el silencio repentino. Y con un silencio ensordecedor, la lluvia se hizo eco de su temor. Todo lo que pensaba que sabía se tambaleaba. ¿Qué verdad no había revelado aún? ¿Quién era realmente el niño y qué poder escondía el anillo? Se dio cuenta de que cada respuesta solo generaba más preguntas. La oscuridad lo rodeaba y la tormenta seguía rugiendo, a punto de desatar un horror aún mayor. Andrés se paró, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La lluvia arremetía a su alrededor, y las palabras de su padre resonaban en su mente, conjunto a la risa fría del niño al que alguna vez había creído su hermano. «No tienes idea de lo que está sucediendo», le había dicho. La imagen de Julián en el suelo, luchando por respirar, se mantenía firme en su misión. Los murmullos a su alrededor crecían como un eco en la niebla. La realidad comenzaba a romperse en pedazos, mientras Santiago mantenía el anillo en su mano, brillando como una invitación al caos. Andrés no podía procesar nada. «Dímelo», le gritó. «¿Qué está pasando realmente?». La desesperación en su voz se mezclaba con el tamborileo de la lluvia, creando una sinfonía distorsionada de confusión y peligro. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un grito desgarrador resonó a su izquierda. «¡Andrés!». Era la voz de Adrián, su antiguo amigo, mientras su rostro reflejaba un pánico que él no había visto antes. Las sombras que los rodeaban parecían inclinarse hacia él, como si predijeran un desenlace fatal. «¡El niño es un traidor!», gritó Adrián, sus ojos desorbitados. «Pero no es solo eso. Él es el verdadero dueño del anillo». Andrés sintió un puñetazo en el estómago. ¿Qué? La revelación caía en su mente como un rayo. ¿Qué significa eso? La lluvia se deslizó sobre su cara, impidiéndole ver claramente, pero la urgencia de la situación lo sacudía.
El clima se tornó más oscuro. La tormenta fustigaba todo a su paso, y el grito de Julián se apoderó de su mente. Pero la verdad que brotaba de sus labios era como un veneno. Eres el hermano gemelo del niño, y ambos son más importantes de lo que imaginan. La voz de Adrián era grave, una prueba de desesperación ante la huida inminente de lo desconocido. Andrés se sintió como si se le escapara el aire. ¿Gemelos? ¿Qué más es un simple niño?, pensó, incapaz de asimilar lo que estaba aprendiendo. Sin embargo, la tormenta continuaba. Un trueno retumbó, y justo cuando la tensión estaba a su máximo, el niño apareció de nuevo. ¡Oh, cállate!, gritó apuntando con su arma hacia Adrián. Él no sabe lo que dice. Tienes que elegir un bando, Andrés. O eliges a tu hermano o a tu padre. El mundo pareció detenerse nuevamente. Las palabras atravesaron a Andrés como vagas, y el nudo que le oprimía el pecho apretó aún más. ¿Mi padre? ¿Él también? La confusión era total, y a diferencia de la tormenta externa, una tormenta aún más caótica se desataba en su interior. Pero en ese instante de confusión, un silencio absoluto se instauró. La lluvia se detuvo. La tensión era insoportable, y de repente, un destello iluminó la escena. Era una luz cegadora que provenía del anillo en la mano de Santiago. ¡Detente!, gritó Andrés, y la luz se intensificó. La sombra de una figura familiar emergió en el resplandor, convirtiéndose en algo más que un simple brillo. Una mujer apareció, envuelta en un halo de luz. Era su madre. Con cada paso que daba hacia él, las paredes de lo conocido caían. «No, no, no puede ser», pensó, mientras el rostro de ella sonreía. Andrés se quedó sin aliento. «¡Mamá!», balbuceó, su mente tambaleándose entre lo imposible y lo real. La figura de su madre no era solo un eco del pasado, era la llave que desbloqueaba los secretos del presente. «El destino que compartieron no es lo que creyeron», dijo, ora reverberando en el aire. «El anillo no solo contiene poder, es el vínculo que los une a todos ustedes». Fue un golpe directo. Los tres hombres quedaron paralizados. La tormenta volvió de repente. Un estruendo de relámpagos iluminó el cielo nuevamente, y todos se sintieron acometidos por el poder que emanaba del anillo. Pero en ese instante impactante, la expresión de Andrés cambió. ¿Es posible que mi madre esté viva? ¿Que todo esto haya sido parte de algo más grande? Las sombras del grupo se estremecieron. El miedo se apoderó, mientras el niño miraba a su madre con una mezcla de amor y temor. ¿Qué secreto oculta el anillo? ¿Por qué parece ser el centro de todo? La figura de su madre, aún en la luz, dio un paso hacia adelante. Tienen que decidir pronto. Algo terrible está a punto de ocurrir y solo ustedes pueden romper la maldición que acecha a nuestra familia. Y justo cuando Andrés iba a responder, un rayo atravesó el cielo y una explosión sacudió las calles. La imagen de su madre se desvaneció y todo lo que había sido y lo que creía se tambaleó en el caos. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda, al tiempo que la lluvia volvía a caer con furia desmedida. Las sombras avanzaban, los murmullos crecían y el anillo en el centro de todo emitía una luz que parecía invitar al conflicto en lugar de la paz. ¿Podrán soportar la verdad?, resonó la pregunta. Un desafío acechante, mientras Andrés miraba a Adrián y a Santiago y comprendía que el juego apenas comenzaba. La tormenta rugió con rabia, haciendo que el aire... Aquella luz parecía abrazar a todos, pero la tensión en el ambiente aumentaba por momentos. Santiago, con el anillo resplandeciendo en su mano como un faro, tomó un paso hacia adelante. «No dejes que el miedo dicte tus decisiones, Andrés. La familia siempre ha sido lo más importante. Únete a mí».
Su voz era intensa, un llamado que resonaba con la urgencia del momento. Pero antes de que Andrés pudiera responder, el niño, quien se había mostrado como un traidor, habló con una angustia palpable. No, no puedes confiar en él. La traición corre por su sangre. Sus palabras estaban llenas de dolor, y Andrés pudo ver el miedo en esa mirada azul que una vez había considerado tan familiar. Confía en mí, Andrés. Tú y yo somos más fuertes juntos. La lluvia seguía cayendo, pero en medio de todo, la atención de Andrés estaba dividida. Miró a Julián, en el suelo, luchando por mantenerse consciente. «Déjame ayudarte, hermano», gritó, pero una ola de angustia le recorrió el pecho al darse cuenta de que su tiempo estaba a punto de agotarse. La verdad se desplegaba como un virus en el aire, y cada elección parecía más irrevocable que la anterior. «¡Ah! El anillo es la clave para romper la maldición de la familia», gritó su madre desde la distancia luminosa. «Sigue tu instinto, Andrés. Solo tú puedes decidir». Cada palabra de ella resonaba con poder, pero la confusión seguía atrapándolo, como una red que no podía romper. La oscuridad se acercaba y una sombra inquietante emergió entre la confusión. Era un nuevo rostro del grupo que había estado acechando. Con una mirada desafiante, se plantó delante de él. «Esto ha llegado demasiado lejos. Tienen que decidir, pero su elección no será fácil». La voz era profunda y amenazante, como un eco que provenía de la tierra misma. Andrés sintió que la presión aumentaba. «¡Basta! ¡No puedo!», gritó, el dolor perforando su pecho. Era un instante en el que todo se alineó. Miró al niño, luego a su hermano y finalmente a su madre. La verdad lo abrumaba. «Juntos viajaremos hacia el futuro». Se impulsó a sí mismo, decidido, dando un paso hacia adelante, tomó de la mano al niño. «Romperemos esta maldición, sin importar cuán peligroso sea». La declaración llenó el aire con una energía nueva, como si una corriente eléctrica cruzara los campos de fuerza. Pero en ese momento, un trueno estalló en el horizonte, el cielo pareciendo reflejar su agitación interna. «No se lo permitas, Andrés. El poder es peligroso», gritó Julián, retorciéndose, decidiendo no mirar atrás. Andrés sostuvo con fuerza la mano del niño. Juntos, separados del miedo y la confusión, dirigieron una mirada resuelta hacia el anillo. La luz dorada se intensificó, y en un destello que iluminó la tormenta, un haz de esperanza brotó. Mientras la luz lo envolvía, una voz resonó en él. «Está en sus manos, Andrés. El destino de su familia depende de ustedes». Los recuerdos de su infancia, de risas y abrazos, invadieron su mente, llenándolo de una fuerza renovada. Todo se unió en una explosión de luz que iluminó el lugar, y de la tormenta surgió una nueva dirección. ¿Lo lograrían? La respuesta permanecía en el aire, un misterio a resolver. Y en ese instante, el mundo comenzó a desvanecerse. A medida que la luz los envolvía, Andrés supo que todo estaba a punto de cambiar, pero el desenlace quedaba en sus manos. Y ahora quiero que tú hagas un acto decisivo. Suscríbete al canal ahora para no perderte ninguna de estas historias exclusivas que vienen. Aplasta ese botón de like. Es tu momento de demostrar tu apoyo y ayudar a que el algoritmo funcione. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no te olvides de compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que también necesitan conocer el desenlace.